Buenos días con todos. Bienvenidos a este foro, a esta charla sobre el Foro Iberoamericano de Derechos Digitales. Presentaré brevemente un material de apoyo solamente para compartir algunas ideas. Me confirman si se puede ver mi pantalla. En el marco del webinar para el estado actual de la regulación de la inteligencia artificial en Iberoamérica, quiero tocar algunos puntos interesantes o algunos puntos que no debemos dejar de tener en cuenta. Para esto, la inteligencia artificial, como bien mencionó uno de los ponentes, es uno de los activos principales de la última década, porque el Internet ha generado un gran volumen de datos. El Internet genera datos cada segundo, y si no utilizamos estos datos para nuestras empresas, para nuestros gobiernos, para nuestros sectores públicos y privados en la toma de decisiones, estaremos desperdiciando los datos, y la inteligencia artificial es la herramienta que nos va a ayudar a procesar con una mayor eficiencia estos datos. Evidentemente, como cada herramienta creada por el ser humano debe ser regulada. Como mismo cuando se inventó la pólvora fue regulada, cuando se inventó, cuando hubieron en el siglo pasado el desarrollo de los conocimientos de la energía atómica y nuclear, también fue regulada. La inteligencia artificial debe ser regulada, y no porque al fin y al cabo es una herramienta. Las herramientas, desde mi punto de vista, no es que sean buenas o malas, sino el uso que se le dé. Por lo tanto, debe regularse el uso de la inteligencia artificial. Debe regularse el uso de la inteligencia artificial porque es un tema crítico. Como bien decía el decano de la facultad, esto nos pone a nosotros como catedráticos, como docentes, en una posición bien difícil, donde tenemos que integrar a nuestros procesos de enseñanza herramientas, porque negarlo no es la solución. Negarlo no es la respuesta, porque los avances tecnológicos están, y restringirlos o negarlos nunca será la solución, sino regularlos, controlarlos y demás. La inteligencia artificial impacta diferentes sectores: la economía, la salud, la seguridad, los derechos humanos. Y esto lo podemos ver desde hace ya algunos años, no solamente con la aparición de la inteligencia artificial generativa, donde podemos entablar una conversación con una computadora. Hay modelos de inteligencia artificial más complejos que ChatGPT y que todo este tema de la inteligencia artificial generativa. Modelos que nos vienen a facilitar nuestro trabajo, porque anteriormente un abogado, por ejemplo, tenía que leer jurisprudencia durante varios días para prepararse para un caso. Ahora un abogado sencillamente con una herramienta, la herramienta es capaz de buscar esta jurisprudencia, estos casos, y hacer un resumen, y el abogado poder decidir cuál leer o en cuál enfatizar. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda, que nos genera un ahorro de tiempo, de recursos en nuestras tareas. Se ha abordado el tema de los carros autónomos, la robótica y la integración de estos elementos. Para esto aún nos falta un poco más, pero también necesitamos tener claro que la regulación es importante. Y regulación es algo completamente distinto a prohibición. La regulación es el uso conmensurado de las herramientas, en este caso. No es no es el tema de eliminar su uso, porque esto no es la solución. Entonces, como docente, como catedrático, y una experiencia personal, a mis estudiantes les digo, no es que yo les prohíba usar ChatGPT, es que ChatGPT no les va a exponer el trabajo, ni ChatGPT le va a dar puntos claves o valoraciones que ustedes pudieran hacer sobre el trabajo con el conocimiento que ustedes tienen. Entonces, tenemos que integrar la inteligencia artificial a nuestro día a día, pero
de una manera ordenada y regulada. Existen numerosos marcos regulatorios. Principalmente Europa ha dado un gran paso con la ley, con el reglamento de inteligencia artificial. Es un hito donde ya no solo un país, sino un conjunto de países que conforman la Unión Europea establece un conjunto, establece una norma, un conjunto de directrices para el uso de la inteligencia artificial. También tenemos directrices por la OCDE y recomendaciones de la UNESCO. Estas normativas no podemos cerrar los ojos y aplicarla a nuestros países de Latinoamérica, porque cada país tiene una realidad distinta. En algunos casos realidades similares, es correcto, pero tenemos realidades distintas. Entonces, Latinoamérica debe necesariamente adaptar estos reglamentos, estas leyes, estas normas, estas directrices a su situación actual, a su estado, al nivel de desarrollo, porque como bien presentaron hace un momento, cada país de Latinoamérica tiene niveles distintos de desarrollo. Algunos están más conectados, algunos generan más datos, otros generan menos datos, otros están menos conectados y la accesibilidad de las tecnologías suele ser muy diferente en cada país. Por lo tanto, esto significa que debemos adaptar a nuestro contexto los marcos regulatorios existentes. Perú ha hecho un avance con la ley de la promoción al uso de la inteligencia artificial, pero debemos seguir avanzando en cuanto a lo que es el marco regulatorio, pero un marco regulatorio propio que debe ser consecuente con las condiciones y el contexto socioeconómico y cultural de cada país. En mi caso voy a hablar de Cuba. Cuba es un país un poco más atrasado en cuanto a temas tecnológicos en la región. Y esto es importante porque, digamos que en cuanto a conectividad, en cuanto a acceso a Internet, en cuanto a este tipo de elementos, Cuba está unos 10 a 12 años más atrasado que el resto de Latinoamérica. Pero el Cuba se ha dado cuenta de la importancia de las tecnologías, de la importancia de la inteligencia artificial, de la importancia de la seguridad de activos tecnológicos. Y para esto, el año pasado comenzó con la Estrategia de Desarrollo de Inteligencia Artificial. Es un proyecto académico que lo lleva a cabo la Universidad de Camagüey, Ignacio Gramonte y Loynaz, en conjunto con la industria de software y con el Ministerio de las Comunicaciones. Cuba eh, tiene un conjunto de investigadores, doctorales y maestristas, que centran su accionar en lo que es la inteligencia artificial. Aproximadamente más de unos 200 investigadores se centran en el campo de la inteligencia artificial específicamente. Y para esto aún no tiene un reglamento, no tiene una ley, no tiene una normatividad al respecto donde se pueda establecer clara la normativa o las políticas del uso de la inteligencia artificial. Precisamente por lo que les comentaba hace un momento. El nivel de desarrollo en cuanto a tecnologías y conectividad nos hace un paso atrás donde tenemos necesariamente que primero conectarnos, generar datos, tener acceso a Internet, para luego poder usar herramientas necesarias como la inteligencia artificial. Sobre las regulaciones, la Unión de Juristas de Cuba, una organización que agrupa a todos los abogados del país, en una conferencia hace algunos meses, establece que Cuba se guía por las recomendaciones éticas de la inteligencia artificial que brinda la UNESCO. Entonces, estas recomendaciones éticas no es una normativa, no es una ley, pero da un conjunto de directrices para el uso responsable de la inteligencia artificial. Y mientras no haya una ley o una normativa, pues se guían por estas recomendaciones éticas.
La inteligencia artificial en sí es una herramienta muy poderosa, es una herramienta que nos puede ahorrar muchos recursos en tiempo, en dinero, y por supuesto, no usarla por miedo o por desconocimiento nos generaría igual prejuicio que usarla de una manera incorrecta. Entonces necesitamos un marco regulatorio, por supuesto, pero no un marco prohibitorio. Y este es una de las reflexiones que con las que quiero ya casi terminar la presentación. Regular no es sinónimo de prohibir, sino de uso responsable de los activos. La inteligencia artificial necesita datos porque lo que un humano aprende durante 30, 40 años de su vida, la inteligencia lo puede aprender, la inteligencia artificial lo pudiera aprender en una semana. Por lo tanto, necesitamos datos para que las inteligencias artificiales sean capaces de recomendarnos la toma de decisiones, hacerla más fácil y hacerlo con una mayor precisión. Es importante tener en cuenta también que la inteligencia artificial no tiene como objetivo sustituir al humano, sino asistirlo, ayudarlo a realizar tareas. Y es cierto que hay tareas repetitivas que un humano no, sí puede serlo hecho 100% por una computadora, pero hay tareas donde hay cierto grado de análisis, de creatividad, que una inteligencia artificial aún no ha llegado a ese punto. O sea, es necesario alinear nuestras regulaciones y nuestras normas con estos elementos. Es necesario tener en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta que debe regularse para su uso responsable. Y hasta aquí mi presentación para ajustarme con el tiempo. Muchas gracias por la invitación y estamos para servirle.